Yo soy Laura Parada, soy antropóloga, investigadora en el Instituto de la Conversación y estamos acá con Karen. Si quieres, preséntate un poquito, cuéntanos un poquito de ti, Karen, qué estudias, en qué semestre vas, de dónde eres. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Karen. Mi carrera es psicóloga. Estoy en quinto semestre. Soy de acá de Bogotá. Vivo en la zona sur. Ok. Bueno, para romper un poquito el hielo, te voy a hacer la primera pregunta y es, ¿cómo crees que influye tu identidad? Es decir, pues quién eres y de dónde vienes en la forma en la que ves el país. Dependiendo de las oportunidades, yo creo que ahí sí encuentran como ciertas diferencias sociales ante eso. Ok. ¿Y podrías como especificar un poquito? Digamos, en cuestiones de laborales, en oportunidades, siempre clasifican como la zona sur, como la de bajo presupuesto. Entonces, por ende, las mejores oportunidades se los dan a los que viven más cerca. Tenemos que tener en cuenta que una de las mejores empresas o varias de las empresas quedan en la zona norte de Bogotá. Cuando tú vas a una entrevista o algo así, siempre te preguntan cómo la zona en la que vives y simplemente por el hecho de vivir en esta zona sur, te descartan así tu perfil sea bueno. Ese podría ser un buen ejemplo. Ok, sí. Sí, como que hay mucha, se puede decir que también discriminación Mm. hacia... Ok. Em, y siguiendo un poquito a eso, ¿tú sientes que tu voz realmente cuenta cuando hablas de lo que pasa en la calle o en la universidad? Mm, Cuando dices esa pregunta en específico, ¿a qué tipo de situaciones te refieres? Sí, entonces, por ejemplo, no sé, en tu grupo de amigos, que tú tengas un grupo y estés hablando de algo, de lo que te enteraste que pasó, no sé, robaron a alguien y tú así cuentas, o en la universidad, en una clase, no sé, que quisieras participar y de pronto el profesor le da más la palabra a otra persona, no sé, como en esas situaciones, como que tuyas, como cotidianas. No, realmente no ha sucedido acá en la uni y en mi entorno como tal. Ok, Como tal, eso ocurre más como en temas laborales. Creo que es específicamente en esas zonas. ok, como que ahí sientes que tu voz no cuenta tanto. No. Ujú. ¿Y te ha pasado, tienes alguna experiencia que nos quieras contar o algo que haya ocurrido? Mm, Cuando estaba iniciando en el mundo laboral, Ujú. tengamos en cuenta que yo tenía como unos 18 años, apenas estaba recién salida como para empezar legalmente. Eh, Entré a una empresa muy conocida acá en Bogotá, no puedo decir el nombre. Ok, tranquila. Como tal, antes trabajaba como auxiliar administrativo y cuando yo llegué allá recuerdo que pues antes, pues realmente mi entorno familiar no tenía muy buenos recursos. Entonces, gracias a esta situación, yo no tenía como la mejor ropa, la mejor apariencia, sino una apariencia muy tranquila, muy normal. Aunque yo tenía en mi cabeza como que lo que importa son los conocimientos, lo que sabes, así tengas un técnico, un tecnólogo, eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. Realmente no fue así. Cuando entré a la empresa, entré con la chica de recursos humanos para el primer filtro. Lo primero que hizo fue mirarme de arriba abajo y decirme, ¿qué traes puesto? Te equivocaste de empresa, realmente te vas a postular para el cargo, o sea, si tienes los conocimientos intelectuales para asumir esta clase de responsabilidad en este tipo de empresa, yo quedé en shock. Sí, Quedé muy en blanco y pues realmente lo que hice fue actuar de la manera más profesional posible, tener la entrevista con la persona y obviamente me descartaron cuando me preguntaron dónde vivía. ok, Ujú. sí, es triste. Eso. No, sí, me parece a mí terrible. O sea, como que a uno lo juzguen, ¿no? Mucho, y como por su apariencia, por todo, y siento que el país funciona Ujú. mucho así. Hay que seguir, hay que romper, yo siento que esas barreras y intentar como que esas cosas no, como que no frenen tanto como los procesos que la gente quiere hacer, ¿no? Porque igual es, o sea, sabes, como que todos somos humanos y tenemos muchas cosas por aportar, pero por fijarse como en esas apariencias, como que a veces pasan esas cosas que tú mencionas. Ujú. Bueno, em,
Ya como hacia otra pregunta, como pues que va también ligada al tema, ¿tú qué crees que es eso que los adultos definitivamente no entienden de nuestra generación? Puede ser en el tema laboral, educación, algo que tú, bueno, específico que tú quieras decir. Creo que es más con respecto a los métodos de crianza que se manejaban antes. Ujú, Como que de cierto modo ahorita está muy normal como continuar con las cadenas, con que digamos, a mí me criaron así, por ende yo te tengo que criar así, porque si no, te desvías del camino. Y entre esa crianza están los golpes, los insultos, los maltratos y realmente como la burbujita que crean algunas personas, algunos padres por miedos. ujú, Y creo que eso debería cambiarse, ya que cuando algunos jóvenes salimos al mundo, salimos con muchos miedos, mm, por realmente como al no tener esa confianza materna y paterna, crea diferentes traumas que a nosotros ahorita como que nos hacen como ponernos una pausa en nuestra vida personal. sí, Y creo que cuando, o sea, si ellos cambian eso y entienden, digamos, en el contexto que ahora nos movemos y que es totalmente diferente al anterior, creo que ahí podría haber un cambio positivo. 100%. Sí, como intentar como, no sé, de pronto mejorar ese entorno, como de lo que tú dices, como de la crianza, para que después uno se pueda desarrollar más tranquilamente como joven. Ujú. Y sí, bueno, ¿cuál crees tú que es el principal motivo por el que un universitario decide no votar? Desconfianza, falta de propuestas, trámites de inscripción, desinterés. Yo creo que es más que todo desinterés y desconfianza por lo que escuchan de las demás personas, como de que el país va a seguir siendo igual, va a seguir siendo el mismo. Votes por quien vote, siempre va a haber corrupción. Ujú. Creo que es más enfocado a esos temas, ¿Y qué es lo primero que a ti se te viene a la mente cuando oyes la palabra elecciones? como de lo que hablábamos al inicio, como que la forma realmente de actuar ante la sociedad es mediante un voto, es Ujú, como tu voz. Entonces, realmente votar y tener la oportunidad en las elecciones es como hacer valer tu voz. ujú, Así tomes la decisión que sea, es tu voz y eso nadie lo va a cambiar. Yo creo que es más enfocado a eso. sí. Em, bueno, y como también tiene que ver con todo esto, si tú tuvieras al próximo presidente o presidenta al frente, ¿le dirías alguna verdad incómoda sobre la juventud? Mm, creo que sí. Eh, yo creo que le diría que de cierto modo el futuro de nosotros está en sus manos, por más de que lo quiera mover, y que debe cumplir sus propuestas para que la juventud no quede en malas manos. Yo le Ujú. diría eso. Sí, como realmente hacer lo que dijo y propuso. Bueno, y vamos llegando al final. Em, si tú fueras congresista, que siento que pues de pronto tenés un poquito de, sabes, como que un conocimiento bastante como de expandido, ¿cuál sería el primer proyecto de ley que radicarías? El primer proyecto de ley estaría más enfocado como a la mejora en la atención en la salud, ya que Ujú, normalmente pues esto se está muy normalizando. Las personas llegan enfermas, las internan en sillas y así se están muriendo. Y realmente hasta que uno no se muere no lo pasan a una habitación ni a una camilla. Creo que la mejora en la salud sería una buena oportunidad, una buena posición. ujú. Y también de repente algo en la salud mental. Eh, Realmente creo que para la salud mental hay un sesgo muy activo actualmente, en el que lleva muchísimos años y es muy difícil romperlo. Al mejorar la salud, de cierto modo se les podría brindar cierta atención psicológica, Ujú, pero realmente muy pocas personas toman esta decisión por temas de lo que dicen los demás. Muy pocas personas o sea, creen que la terapia es realmente como para personas que están locas.
así lo dicen cotidianamente. Pero realmente cuando ellos vean la importancia, sé que van a buscar al área de psicología. Pero mientras Ujú. tanto, creo que no sería una buena oportunidad como presentarlo de esa manera. Sí. Em, bueno, Karen, y vamos a la última pregunta. ¿A quién admiras que no sea un político famoso, pero que tú creas que esté haciendo algo por la comunidad? Mm, ay, hay una congresista que es muy famosa ahorita. Se me está yendo el nombre. Tranqui. Es como una de cabellito como rubio, como entre rubio y café, jovencita, que defiende ciertos temas en el Congreso. Eh, ¿Catherine? No. No, no, no. ¿Puedo buscarla? ¿Que, Eh, que defiende? ¿Quién será? Ella no es muy popular, pero sí ha aparecido en muchos videos y ¿De es qué muy buena. partido? Ella es pacto histórico. Del pacto histórico. Mm, ¿Quién será? Anda Carrascal. Ok. Me parece que ¿Anda se llama? Mafe Carrascal. Sí. Me parece que es muy buena. Es directa con lo que tiene que decir, sabe muchísimo de política, sabe muchísimo de historia y sus argumentos son muy concretos. Entonces siempre, sin importar la posición en la que tenga, siempre recuerda cómo fue su pasado y lo trae al presente y así defiende como tal a todas las personas de bajos recursos Ujú. ante, digamos, mentiras que suelen decir los demás o algo así. Siempre con la historia, con los artículos, con todo, defiende sin miedo a nada. Eso me parece increíble. Ok. Bueno, Karen, muchas gracias. Gracias por tu voz, por tus respuestas. De verdad que pues este espacio se abrió para esto, para que podamos oír como diferentes perspectivas. Y, y bueno, yo creo que cerramos acá. Gracias.